Estamos de regreso de esta pequeña pausa comercial para aquellos a quienes se están incorporando recién, contarles que estamos hablando de neurociencia y de la importancia que tiene conocer cómo funciona nuestro cerebro para poder lograr un buen y efectivo aprendizaje. Hoy día nos acompaña Rodrigo Morales y estábamos justamente conversando de la importancia que tienen las emociones en el aprendizaje. Así que, Rodrigo, sigamos con esto porque aquí quedé tremendamente enganchada. Bueno, como te comentaba, las emociones son fundamentales a la hora de activar nuestros procesos superiores de pensamiento. Como les señalaba, la información entra a través de nuestros sentidos, el cerebro comienza a procesar esa información, pero antes de pasar a la parte racional que analiza, primero pasa por este sistema límbico, ¿cierto? Y que más bien nos dice si lo que yo estoy recibiendo, si lo que yo estoy captando, me es interesante o debo seguir prestando la atención o no. Y en ese sentido es que se torna tan importante el ambiente en el cual el niño, por ejemplo, se desarrolle. Por eso es que se habla de que, nuevamente, durante los primeros años de vida, es aconsejable que el ambiente en donde un niño se desarrolle sea acogedor. Por ejemplo. Y uno, tiende a pensar que a esa edad no se dan cuenta y resulta que están absorbiendo todo. Exactamente. Absorben todo y, como les decía, como esa es la forma en cómo opera nuestro cerebro, no es una cosa que le ocurra a un niño, nos ocurre a todos. Entonces, conductas que estimulen el bienestar van a, como consecuencia, va a hacer que el niño se interese. Entonces, ¿por qué de pronto hay niños, y que se llega hasta adultos, que no les interesa, por un ejemplo, la matemática o la filosofía? Pudiera ser que en un origen bastante pequeños, hubo algo o alguien que le provocó una emoción negativa frente a algo. Y el niño, ¿qué es lo que hace? Asocia. ¿Qué dice? Como esto me provocó una emoción negativa, entonces no continúo. Pero no sabemos cómo funciona nuestro cerebro. ¿Y cuál es el juicio que hacemos? No sirvo para esto. Por lo tanto, no lo sigo intentando. Yo soy malo para las matemáticas. O se los han dicho también. O se lo han dicho. Entonces, aprendemos desde chico también, nuevamente aparece el tema de los moldes, estos modelos que crea el cerebro. Nuevamente aprendemos que no servimos para algo, pero eso fue producto de una emoción negativa, entre comillas, que el niño vivió en algún momento. Entonces le tomó distancia a eso. No es que no sea capaz, es que emocionalmente está lejos. Perfecto. ¿Ya? Entonces no demuestra mayor interés. Pueden haber muchas causas, ¿ya? Pero por eso ahí es fundamental que los papás estemos alerta, ¿ya? Y por eso lo que yo les mencionaba, esto de que lo ideal, las neurociencias, ¿qué es lo que nos dicen? Estimular a los niños desde pequeños. Y por ejemplo, algo muy importante y que lamentablemente en la sociedad en la que vivimos hoy día se tiende a no desarrollar. Y es que el niño puede expresar sus emociones. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo más probable es que si el niño genera, por un ejemplo, una aversión hacia un determinado subsector de aprendizaje, una asignatura, él pueda dar cuenta de cuándo se originó. ¿Y por qué? Justamente. ¿Y el por qué? Y entonces aprender a... Y ahí empezamos a trabajar entonces ahora la parte de la corteza que nos hace analizar, cosa de poder demostrarle al niño, por ejemplo, de que no es que él no sepa o no pueda aprender, sino que lo que en un momento fue una dificultad y él cree que pasa a ser algo de él, que él no es capaz de aprender, fue un momento nada más. Pero que él sí sigue teniendo toda la facultad y toda la potencialidad para seguir aprendiendo. Y como papás también a veces cometemos el error de decirle tienes que estudiar determinada materia, asignatura, porque es muy difícil, o sea, ya hay una predisposición
frente al tema. Exactamente. Si tú te fijas, entonces, desde chicos, que a nosotros, y nosotros como papás, a su vez, a nuestros hijos, los vamos moldeando. Los vamos moldeando. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. ¿Ya? Entonces, hay una clave. Manejar el tema de las emociones. Un aula debiera ser un espacio confortable. Debiera ser un espacio, la escuela debiera ser un espacio en donde los niños se sientan agradables. Pero tenemos el tema del bullying, tenemos el tema de que entre los compañeros se molestan, tenemos además la presión de algunos profesores, no todos, que solemos a lo mejor quizá en algún momento decir a un alumno, tú no eres capaz, tú no aprendes, tú eres flojo. Afortunadamente la mayoría de los profesores no hacemos eso. Que traen de casa. Eso aparte de la carga emocional. Si uno pudiera entonces hacer que el niño desenmarañe el origen de eso y que a medida que va desarrollando su cognición, fuera desarrollando también esa capacidad de análisis, de entender por qué me pasa esto, cuándo surgió, y lograr hacer entender al niño de que eso es más bien obedece a una carga emocional, no a una incapacidad propia, porque yo creo que ese es el mayor problema. Por ejemplo, la mayoría de los casos de niños con problemas de aprendizaje se deben básicamente a problemas de estimulación en su infancia temprana. Claro. Pero después nosotros los papás y las mismas escuelas van superando, tachan a ese alumno y dicen, este alumno tiene tal cosa, claro, como que le perteneciera, cuando en realidad fue una etapa que marcó ese desarrollo. ¿Ya? Lo más probable es que el niño no nazca con problemas de aprendizaje, sino que en sus primeros años de vida hubo poca estimulación, no tuvo un ambiente familiar acorde, ¿ya?, que le permitiera desarrollar esa emocionalidad positiva, y entonces genera problemas de aprendizaje. Y sabes, quiero tomar tus palabras porque ahí está la razón de ser, que los DEA o estas dificultades de aprendizaje son transitorias, o sea, que significan que con una buena estimulación va a pasar en el tiempo. Por eso es tan importante lo que tú nos estás diciendo ahora en este minuto, de no etiquetar a los niños con ciertos diagnósticos, con ciertos elementos que no son los más adecuados para su aprendizaje. Exactamente. Lo bueno de todo esto, como decíamos al principio, es que como el cerebro busca aprender, a través del desarrollo de funciones superiores que se ubican en la corteza, como el análisis, la reflexión, ¿ya?, la comprensión, uno puede ir dándose cuenta entonces de que eso es transitorio, como tú dices. Lo que uno tiene que trabajar entonces con el niño no solamente es un tema de autoestima, sino que también demostrarle de que él sí puede desarrollarlo. ¿Y por qué puede? Porque tiene un cerebro. Claro. ¿Y cuál es la función principal del cerebro? Aprender. Aprender. Entonces puede hacerlo. Claro. Y eso entonces también se traslada hacia los adultos. Porque entonces, hay gente que por X motivo no pudo a lo mejor estudiar una carrera, no pudo desarrollar una determinada área que le gustaría, por X motivo, y piensa que nunca lo va a poder hacer. En realidad, los mayores problemas, las mayores dificultades para no hacerlo son de tiempo, por el tipo de sociedad en el que vivimos, pero no es porque no seamos capaces. Claro. Pero usualmente creemos que sí, como que nos culpamos nosotros mismos. Yo no soy capaz. Tengo 40 años, no voy a poder aprender de nuevo. Sí se puede, sí se puede. El cerebro busca aprender. Es su función principal aprender. Es una creencia errónea. La neurociencia nos están demostrando eso. Nos están diciendo, sí, hágalo, porque su órgano principal de aprendizaje, que es el cerebro, lo que más busca es aprender. Entonces, dele la posibilidad de desarrollarse. Y entonces empezamos a ver estos problemas de manera distinta. ¿Y qué es lo que hacemos hoy día? Estimulamos entonces a las personas adultas. A lo mejor no van a estudiar una carrera universitaria, sí, pero si usted es dueña de casa, mamá, que ha pasado su vida criando hijos, termina la etapa de crianza, tiene más tiempo para dedicarse, usted quiere tomar cursos de pintura, de baile, claro, aprender un nuevo idioma, no tenga miedo.
Qué No bien, tenga qué miedo. alentador, Rodrigo. Esto que importante, por favor, en las casas escuchen esto porque es sumamente importante. Y no se habla hoy en día, no se hablan de estos temas y el adulto mayor a veces lo tenemos olvidado o la ayuda que le prestamos es muy asistencial, pero no de estos aspectos tan importantes como tiene que ver con el aprendizaje. Cuando uno analiza el comportamiento de las personas adultas, todos vamos para allá. Claro. Más que nada lo que se pierden son capacidades físicas, ¿ya? Pero no así cognitivas, ¿ya? No es que entonces el cerebro se le murieron neuronas, no es que el cerebro se le fueron eliminando conexiones porque ya no sirve más, no, se fueron eliminando conexiones por esta poda que hablábamos delante de mantener ciertas cosas que sí nos sirven. Pero el cerebro puede crear nuevas conexiones. ¿Cuándo van a estar esas conexiones? Cuando aprendamos algo nuevo. Entonces, rete a su cerebro. Y es por eso que los médicos, gerontólogos, por ejemplo, las personas que trabajan con adultos mayores, ¿qué es lo que le dicen a la mayoría de los adultos mayores? Haga trabajar su cerebro, haga puzzles, haga cosas que usted no suele hacer, arme rompecabezas. Si no aprendió a bailar, no sé, rock and roll y quiere hacerlo, hágalo. Estimule su cerebro va a responder, va a responder. Ahora, mientras más repetitiva sea la conducta, se logra el dominio de eso que uno está buscando y se va a lograr el aprendizaje. Entonces, ¿ya? Es por eso entonces que el reto es siempre las personas que somos más jóvenes, que tenemos, por ejemplo, adultos mayores al cuidado, es estimular a nuestros adultos mayores. Y no decirle, no papá, no mamá, usted ya se le pasó, entre comillas, su cuarto de hora, usted no puede. No, sí puede. Físicamente a lo mejor está un poquito, pucha, me levanto de la silla, me duele las rodillas, no puedo caminar, no puedo hacer lo que hacía antes. Sí, pero cognitivamente todavía puede hacerlo. Pero podríamos volver a los juegos de mesa tan bonitos y ese compartir en familia. Has tocado un punto muy importante, el juego. ¿Por qué las neurociencias y muchas áreas de la educación formal han tomado el juego como punto de partida del aprendizaje? Por lo que hablábamos delante, sistema emocional. Antes que procesar la información, pasa por el sistema emocional. ¿Qué nos provoca el juego? Alegría. Motivación. Alegría, bienestar. Sí. Y cuando mi cerebro se siente alegre, se motiva. Y entonces aprende. Entonces, por eso también los adultos tienen que jugar. Claro. Por eso los adultos mayores también, primero, si vamos a hacer una reunión, vamos a aprender algo. La misma jornada de capacitación, tú eres profesora, sabes, cuando vamos a alguna jornada de capacitación, ¿qué es lo primero que hace esta gente que nos viene a enseñar cosas? Lo primero, un juego. ¿Y por qué el juego? ¿De dónde viene esto? De estos descubrimientos de la neurociencia. Trabajamos primero la parte emocional, que te sientas bien, que te sientas cómodo, que te sientas alegre. Cuando te sientes cómodo, cuando te sientes alegre, tu cerebro se motiva. Claro. Entonces buscas aprender. Pasa a lo largo de toda nuestra edad. Nos pasa desde que somos niños, en los jardines infantiles, en las escuelas, también le pasa al adulto mayor. Su cerebro también necesita estimulación a través de esta emoción positiva, a través de esta emoción que genera un bienestar. Me siento contento, me siento alegre, me intereso. Claro. Sigo aprendiendo. Por ejemplo. Ahora, hay determinadas cosas sí que en el caso de las personas adultas, la neurociencia señala. Hay un médico argentino, su nombre es Juan Hitzig. ¿Ya? Él escribió un libro que se llama 50 y tantos, cuerpo y mente en forma, aunque el tiempo siga pasando. ¿Ya? Y este doctor argentino, a través de diversos estudios de cómo los adultos mayores llevaban su vejez, su periodo de envejecimiento. A mí no me gusta tanto el proceso de envejecimiento, suena como negativo, pero bueno. Él señaló de que hay determinadas conductas que generan secreción de determinadas hormonas. Ya. La serotonina y el cortisol. Ya. ¿Ya? Ocurre a nivel cerebral. Sí. Entonces ahí le estamos dando aporte de la neurociencia desde el punto de vista cierto de ciencias de la medicina que ven cómo funciona nuestra química en el cerebro. La serotonina es una hormona encargada de brindarnos tranquilidad, serenidad, alegría, placer, bienestar. El cortisol, por el contrario, va a generar estrés.
Pero no es solamente que genere estrés, sino que provoca cambios a nivel biológico. Y, por ejemplo, afecta la calidad de la sangre. Y eso incide en el desarrollo de enfermedades, por ejemplo, vasculares y cerebrales. Por el contrario, la serotonina nos va a generar esta conducta de estar bien, de estar alegre, de estar contento. Estas conductas, ya, él las denomina las conductas S. Y esas conductas S, como la serenidad, el silencio, la sabiduría, el sabor, el sueño, la sonrisa, la sociabilidad, ¿Ya? va a generar conductas de tipo A. ¿Cuáles son las conductas de tipo A? El amor, el ánimo, el aprecio, la amistad y el acercamiento. Entonces, ¿qué dice él? Si usted mantiene estas actitudes S, de serenidad, de sabiduría, ¿ya? Su cerebro va a potenciar de alguna manera esto. Perfecto. Y va a generar entonces estas otras conductas. Hablamos de un movimiento interior, serenidad, ¿cierto? Querer sociabilizar con los demás, y me va a provocar entonces el querer acercarme a los otros, pero acercarme a los otros de buena manera. Por el contrario, él señala que las conductas R. ¿Ya? ¿Por qué R? Por cortisol. Ah, ya. Por la R. Ya. Se van a asociar a la generación de cortisol. ¿Qué van a hacer estas conductas? Conductas como el resentimiento, la rabia, el rencor, el reproche, el rechazo, la resistencia, la represión, va a generar conductas D. ¿Como cuáles? Depresión, desesperación, desolación, desánimo. Qué importante lo que nos estás diciendo para también a ustedes que están en su casa en esta etapa de la adolescencia que a veces es compleja. El cuidado que hay que tener en no confundir ese espacio que ellos quieren tener para sí con a lo mejor una depresión encubierta o algún otro elemento que va a incidir con lo que me estás diciendo directamente. O sea, estamos con lo que nos cuenta Rodrigo, finalmente todo nuestro ser está en el cerebro. O sea, yo creo que después de que terminemos y llegar a casa, le voy a decir a mi hija, debería haber un emoticón así como vienen ahora con un cerebro, eso como un te amo. Así ya no vamos a enviar más corazones, vamos a enviar un te quiero con todo mi sistema límbico. Y no solamente esto, que tiene que ver con, primero, una conducta interna, ¿cierto? Que va a generar después mis actitudes hacia los demás. También la neurociencia nos dice que hay una parte biológica también propiamente tal, ¿Ya? que tiene que ver, por ejemplo, con esto que yo mencionaba de retar al cerebro para hacer cosas, el ejercicio físico. El ejercicio físico, la neurociencia, los descubrimientos señalan que es fundamental. ¿Y por qué? Porque cuando el cuerpo se mueve, empieza a generar estas hormonas que a uno le van provocando placer. Hay un límite, sí, porque ¿Ya? después de un tiempo, ¿Ya? en vez de placer, me provoca dolor y después no me puedo levantar, ¿ya? Pero hay un momento en que este ejercicio, ¿ya? Este moverse, genera una sensación de bienestar corporal, ¿ya? Por lo tanto, para mantener activo nuestro cerebro, mantener activo nuestro cuerpo. El agua. Tomar agua. ¿Y por qué? Y uno siempre escucha. ¿Sí? Hace rato que uno ¿Sí? escucha, oye, hay que tomar agua, no hay que deshidratarse, 8 vasos diarios, 10 vasos diarios. ¿Por qué? Aportes de neurociencia. ¿Por qué? Porque casi el 90% de nuestro cerebro es agua. Y las conexiones a nivel de células cerebrales se realizan en un medio acuoso. Por lo tanto, un cerebro que se deshidrate afecta el funcionamiento de las neuronas. Si estoy en situaciones de estrés, ¿qué tengo que hacer? Tomar agua, por ejemplo. Qué importante. Hoy en día he visto sí se le está permitiendo en los colegios a los niños llevar su botella de agua. Yo creo que ahí estamos aprendiendo de a poquito, paso a paso, pero vamos avanzando. Relacionado con lo mismo, la alimentación. Hay determinados alimentos que van a potenciar el funcionamiento de nuestras neuronas.
como por ejemplo los ácidos grasos, omega 3, omega 6, que se encuentran en algunos pescados, pero la dieta occidental es mala para incorporar el pescado. Sí. Sin embargo, el 30% aproximadamente de las conexiones de nuestro cerebro utilizan estos ácidos. Por eso es importante. Proteínas en la formación. No solamente el adulto mayor, no solamente el niño, la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque lo que la mujer embarazada come, se lo transmite al fetito, y el feto utiliza esos mismos nutrientes para formar sus conexiones neuronales de su cerebro. ¿Y qué necesita el cerebro para crear esas conexiones? Proteínas, los mismos ácidos grasos, la glucosa, el azúcar, en determinadas dosis, potencia la acción de las neuronas. Por eso es tan importante que en la mañana exista un desayuno con una cantidad suficiente de glucosa. Y es por eso que un niño que va a la escuela sin desayuno no rinde como otro que sí se alimenta bien. Entonces, estas son cosas que uno viene escuchando hace rato. Pero uno no sabe por qué. ¿Pero por qué? ¿De dónde? Claro, ¿a quién se le ocurrió? Sí. ¿Cierto? Bueno, ahí hay una explicación científica y que incide directamente en la biología, pero que finalmente incide en nuestro comportamiento y en nuestro aprendizaje. ¿Y hay alimentos no recomendados que sepas, conozcas? Bueno, en general, bueno, ya hay otros campos, la dietética, la nutrición, qué sé yo, que hablan más que nada de algunos alimentos que sí van a no sé cómo llamarlo, como a despotenciar. ¿Ya? Y que son básicamente todos los alimentos procesados. Ah, perfecto. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dicen los distintos descubrimientos de las distintas ciencias que aportan a esto? Consumo de frutas, consumo de vegetales, las proteínas en la carne. Lo más saludable posible. Lo más saludable posible, ¿ya? Después ya hay otros factores que inciden más que nada en la mantención ya del propio organismo, ¿ya? Más que por la incidencia propiamente tal en el desarrollo del cerebro. La oxigenación, el oxígeno, ¿ya? Está comprobado que un cerebro que le falta oxígeno, baja sus posibilidades de desarrollo, se despotencia. Muchos adultos mayores, aunque tú no lo creas, que ven sus funciones cognitivas desmejoradas, a veces se debe solamente a que se deshidrata, ¿ya? O que sufre problemas para poder oxigenar bien su cerebro. Y hay ejercicios bastante simples para oxigenar el cerebro. Tomar respiraciones profundas, mantenerlas, botarlas. Pero siempre en la retención y la expulsión que sean más largas que la inspiración. La inspiración tiene que ser profunda, rápida. Se mantiene y después se bota lentamente. Que esas dos sean un poquito más lentas que la inspiración. Perfecto. ¿Ya? Tiene que ver aquí, a veces uno ve también en las salas de clase, en la misma casa, el exceso de temperatura con esto de la oxigenación que se va consumiendo por la falta de ventilación, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ahí empieza entonces uno, tú has dado una idea, por ejemplo, mantener salas oxigenadas. Por ejemplo. Una sala de clases que se cierra en la tarde cuando termina la jornada y se vuelve a abrir al otro día y han pasado tantas horas. Y con muchos niños adentro. Por poner un ejemplo. Realmente, Rodrigo, yo creo que hoy hemos aprendido muchísimo, ha estado tremendamente interesante. Es más, yo creo que quedamos al debe con otro capítulo más, porque esto de verdad, hay tantas cosas que hacemos y realmente no sabemos de dónde vienen, por qué son. Lo importante de la emocionalidad, simplemente pensábamos que tiene que ver porque nos cae bien o no a alguien, pero cómo incide en el cerebro la alimentación que tú nos hablas. Realmente yo creo que esto ha sido un baño tremendamente reconfortante también para todos ustedes que están en casa,
para que podamos prestar la mejor ayuda a nuestros hijos, a nuestros adultos mayores y a nosotros mismos, de hecho, partir por eso. Así que, Rodrigo, de parte del canal, nosotros te tenemos un recuerdo aquí. A todos los invitados les digo lo mismo por el contacto, el distanciamiento social, no te lo puedo ir a dejar, pero está con mucho cariño. Y quisiera que pudieras dirigir brevemente unas últimas palabras. Ahí está tu cámara a aquellos que nos están escuchando. Bueno, como dije al principio, antes que todo un agradecimiento por la invitación. Y bueno, también las gracias por la gente que nos pueda ver. Y bueno, yo decidí estudiar educación porque me interesaba, no solamente existe el concepto que uno siempre quiere de poder ayudar, ¿ya? Y bueno, con estas cosas que uno va aprendiendo, van sirviendo, no solamente para mejorarme a mí como profesor, sino que también a mis colegas, pero también con todo esto que uno va descubriendo, también me sirve como papá, me ha servido como papá, por ejemplo, y le puede servir a la gente. Yo siempre me quedo con eso. La función principal del cerebro es aprender. Ojo con nuestros adultos mayores, ojo con las personas que de pronto, los niños, los adolescentes, que pareciera que no pueden aprender. Hay un factor motivacional que es esencial. Si ese factor emocional está cargado de situaciones negativas, obviamente va a incidir a que ese joven, ese niño, ese adulto mayor, quizás tenga miedo de aprender nuevas cosas, pero su cerebro está intacto. Así que el reto es ese, a hacer funcionar nuestro cerebro y en el fondo, yo siempre digo, ¿cuál es el fin de todo ser humano? La felicidad, ser feliz. Y esto es una maquinita que nos ayuda a poder conseguir eso. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias a ustedes por su sintonía, por acompañarnos cada semana, y los dejo invitados que sigan en nuestra sintonía. Un abrazo grande y nos vemos la próxima semana.